Hola Jorge, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Buenas noches. Bueno, vamos a dar Sí, inicio se a nuestro escucha taller perfecto. práctico. Perfecto. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro taller práctico del día de hoy para los estudiantes del área de ciencias jurídicas. E igual, bueno, si está conectado alguien más que no sea del área de ciencias jurídicas y gobierno, no hay ningún tipo de inconveniente. Lo que vamos a estar trabajando con ejemplos también. Gracias a todos por la retroalimentación. Bueno, con el permiso de ustedes, iniciamos grabación a los efectos de dejar constancia de la realización de la capacitación. Y bueno, el objetivo de este taller es que vamos a trabajar con un tema fundamental que tiene que ver con la elaboración de investigaciones en el área de ciencias jurídicas. Esta es una serie de 3 talleres que empieza por el diseño de la investigación cuantitativa. El viernes tendremos el diseño de la investigación cualitativa y la semana que viene cerraremos con el diseño de la investigación mixta. Sobre todo para dejar bien claro cuáles son las cuestiones principales que tienen que ver con cada uno de los tipos de enfoques cuando nosotros diseñamos una investigación asumiendo algunos de estos enfoques. Como hoy nos toca hablar de la investigación cuantitativa, bueno, antes de eso me presento, Viviana Romero Hirschman, soy la investigadora de la Escuela de Posgrado para el área de Ciencias Jurídicas y Gobierno, creo que algunos ya nos conocemos, y si no, bueno, sean bienvenidos todos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando hablamos de investigaciones en el área de las ciencias jurídicas es que sobre todo cuando hablamos de investigación cuantitativa, muchas veces se piensa de manera inmediata en encuestas, en números, en porcentajes, en gráficos. Sin embargo, la investigación cuantitativa es mucho más que aplicar un cuestionario. Y eso es lo primero que quiero que cuando terminemos el taller de hoy nos quede claro. Primero, porque la investigación cuantitativa es una forma de producir conocimiento a través de la medición sistemática de variables. En el ámbito específico de la ciencia jurídica, nosotros muchas veces, y el gobierno, nosotros cuando estamos analizando cuestiones de gobernanza, cuestiones relacionadas con la impartición del derecho, estudiamos fenómenos que muchas veces pueden parecer abstractos o de carácter subjetivo, como pueden ser la motivación, la satisfacción, la percepción de inseguridad, la confianza institucional, el clima en el entorno jurídico o el clima laboral o el clima institucional o el clima de seguridad o la participación ciudadana. Esos son conceptos o son fenómenos que aunque nosotros no podemos tocarlos directamente, sí podemos observarlos y pueden ser medidos a través de indicadores. Por ejemplo, nosotros no podemos ver directamente, en el caso de ustedes que son mis estudiantes, no puedo ver directamente la motivación académica de ustedes como estudiantes, pero yo sí puedo como docente observar señales de esa motivación para saber si ustedes cumplen con las tareas, si ustedes participan en la clase, por ejemplo, el hecho de que estén conectados ahora, de que se hayan conectado en tiempo para poder iniciar, para saber si muestra interés para aprender o persiste. Por lo tanto, la idea central que vamos a iniciar el día de hoy es que trataremos de que ustedes se vayan con las herramientas que les permitan transformar un problema social o jurídico, sociojurídico, o un problema sociojurídico y de gobernanza, o solamente de gobernanza, o de la gestión institucional o de gobierno, dentro de los diferentes programas en los que se encuentra, en un diseño de investigación cuantitativa. Es decir, cómo pasamos de la preocupación general a una pregunta de investigación y de ahí a las variables y de las variables a los indicadores para que estos indicadores luego se conviertan en los ítems de mi cuestionario para finalmente poder contrastar o poder obtener los datos que necesito para poder hacer los análisis. Es decir, este taller, como su nombre lo indica, no es solamente teoría, no nos vamos a quedar con definiciones porque vamos a trabajar con ejemplos, sobre todo con un caso práctico hipotético que les he creado para que ustedes puedan ver en ese sentido. Por lo tanto, vamos a revisar las cuestiones que están asociadas con el propósito que estamos buscando. Lo primero es, no se trata de que en la investigación cuantitativa nosotros no pretendemos hacer solamente encuestas. Es decir, cuando nosotros convertimos un problema social, un problema jurídico, y utilicé el concepto de social porque las ciencias jurídicas y de gobierno forman parte del espectro de lo que es la amplia rama de las ciencias sociales, por lo tanto, no hay ningún tipo de inconveniente con ello. Por lo tanto, cuando nosotros tratamos de medir variables con sentido teórico o metodológico, es importante que nosotros
construyamos adecuadamente el instrumento de recolección de datos. Pero mi instrumento de recolección de datos no va a estar, no va a ser idóneo si yo no tuve en cuenta un buen diseño desde el momento en que me planteé mi pregunta general. Por lo tanto, una encuesta mal construida puede producirnos muchos números, pero esos números no necesariamente me van a responder a la pregunta de investigación científica que yo me formulé en mi marco de introducción. Pero si yo tengo un instrumento que esté bien diseñado, entonces sí voy a poder obtener datos que sean útiles, que me permitan interpretarlos y además que pueda defenderlos en ese contexto. Por lo tanto, antes de avanzar, ¿qué problema? Es decir, cuando nosotros, lo primero que ustedes tienen que preguntarse es qué problema jurídico, qué problema sociojurídico o qué problema institucional o qué problema de gobernanza yo creo que puedo medir cuantitativamente para poder hacerlo. Pueden pensar en ejemplos como si vamos a ver, vamos a suponer que satisfacción con la impartición de justicia, percepción en torno al ambiente laboral, vamos a suponer cómo influye eso en la toma de decisiones, la confianza en las instituciones, la participación popular o incluso el uso de la tecnología en la impartición de justicia o el uso de la tecnología para los algoritmos de seguridad en un entorno de gestión ciudadana o de gobernanza determinado. Entonces ahí es a donde vamos vamos a decir que vamos a partir a la ruta de lo que es la investigación cuantitativa. Yo estoy hablando, pero al final, si tienen dudas, inconvenientes, ustedes las pueden hacer o pueden ir escribiendo en el chat sin ningún tipo de inconveniente y cuando terminemos las estamos analizando. Bien, lo primero, la ruta general de una investigación cuantitativa. La ruta de una investigación cuantitativa sigue una lógica de secuencia, es decir, cada paso en la investigación cuantitativa depende del paso anterior. Primero, ¿qué es lo que aparece? El problema de investigación. Eso no solamente para el diseño cuantitativo, sino también para el cualitativo y el mixto. Toda investigación comienza con una situación que a mí me ha generado un interés o yo tengo una duda o tengo una necesidad de explicar el fenómeno, porque entiendo que el fenómeno desde el punto de vista de las ciencias sociales y las ciencias jurídicas o la gestión de gobierno es un problema que surge de la realidad institucional, de la realidad judicial, de la realidad incluso comunitaria que me está reflejando determinadas cuestiones, pero que yo no las estoy pudiendo, no estoy encontrando solución y necesito brindarle una respuesta a partir de la investigación. Voy a poner un ejemplo que no es del área de ciencias jurídicas propiamente ni de gobernanza, pero para que me comprendan. Yo tengo baja participación estudiantil. Me estoy dando cuenta como docente que hay desmotivación académica. Los estudiantes me dicen los primeros días, a mí no me gusta la metodología, yo no sé para qué me va a servir, la metodología es, vamos a decir que tediosa, tiene insatisfacción el estudiante con la percepción previa que ha recibido de metodología o la percepción que tiene con respecto a la metodología es una percepción de temor porque no la comprende. Entonces ahí yo, a partir de esos elementos, digo, bueno, yo tengo un problema. Mi problema parte de que mis estudiantes no participan o los primeros días no se ven motivados, al primer día van desmotivados a la clase porque tienen una percepción o sus experiencias previas respecto a la forma en que se le ha impartido metodología los ha desmotivado y por lo tanto académicamente no se sienten motivados con respecto a la materia. Eso puede pasar en cualquier área. Es decir, viene en el área de la ciencia jurídica, yo como ciudadana tengo una percepción, fíjense, no como profesional del derecho, como ciudadana yo tengo una percepción de que la participación popular en materia de toma de decisiones en el ámbito nuestro paraguayo es baja. La población no tiene deseos de participar porque dice que para qué. O sea, yo tengo una problemática que es la percepción o las experiencias que ha tenido nuestra población en los diferentes momentos de toma de decisiones, que la gran mayoría asume que no tienen necesidad de participar porque eso no influye en su cotidianidad. Pero yo como profesional del derecho sé que toda decisión que se toma, una vez que se adopta, como la norma es abstracta y es para todos por igual, no importa que sea solamente para un sector el que apoyó la promulgación de la norma, sino que cuando sale se nos aplica a todos por igual. Entonces, yo quiero investigar los motivos por los cuales vamos a suponer que la ciudadanía paraguaya tiene esa percepción con respecto, por ejemplo, a la toma de decisiones.
Yo quiero saber qué es lo que está ocurriendo con la implementación del expediente judicial electrónico. Se ha hablado mucho sobre ello, pero ¿qué ocurre a la luz de las nuevas tecnologías? Quiero analizar el empleo de la IA generativa a partir de la confección de instrumentos jurídicos, dígase dictámenes, demandas, contestaciones, o incluso dado que está el expediente judicial electrónico y se utilizan algoritmos, si esos algoritmos son susceptibles de ser hackeados o ser troleados o tener alguna problemática si se emplea inteligencia artificial generativa. Por otro lado, desde el punto de vista de la gobernanza, yo quiero saber o quiero conocer hasta qué punto puede ser útil tener, vamos a suponer que el uso de plataformas digitales para conocer o para analizar el rendimiento de los diferentes sectores dentro de una institución determinada. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, ¿qué cosa es? Plantear mi problema. El problema tiene que ser planteado de forma genérica, también de lo general a lo particular, pero tiene que quedar bien clara cuál es la problemática. Una vez que yo determino mi problema de investigación, que es lo que analizo y dónde está mi problema, con mis preguntas, mis objetivos, la justificación de por qué mi tema es novedoso, actual, necesario, viene mi marco teórico. Y el marco teórico no es el conjunto de citas donde son colocadas al azar, sino que nos permita, es algo que nosotros necesitamos que nos permita comprender el problema y definir los conceptos. Una vez que tenemos eso, definimos el alcance y es ahí donde vamos a entrar porque nuestro alcance puede ser exploratorio, puede ser descriptivo, puede ser correlacional o puede ser explicativo y eso dependerá de qué, dependerá de lo que nosotros queremos lograr con nuestra investigación. Si yo lo que quiero, y aquí viene la ruta cuantitativa, si yo lo que quiero es caracterizar una variable porque yo quiero identificar sus características, mi problema o mi investigación va a tener un enfoque hacia lo descriptivo dentro del enfoque cuantitativo. Pero si yo quiero ver la relación que existe entre dos variables, cómo influye esto en esto o qué relación existe entre esto y esto, entonces será correlacional. Pero si yo lo que busco es explicar las causas, los efectos, entonces ahí será de tipo explicativo. Y esto es uno de los, yo creo que una de las principales cuestiones que a veces nosotros encontramos como deficiencias en los trabajos de investigación, porque el estudiante señala bien el enfoque como cuantitativo, pero luego en el tipo, dentro del enfoque cuantitativo, no te lo señala correctamente. No dice si es descriptivo, si es correlacional o si es explicativo. Por lo tanto, es importante saber. ¿Y eso quién nos los da? Nos los da nuestro objetivo general. Mi objetivo general y mi pregunta general son las que me dicen el tipo de investigación que yo voy a tener dentro del enfoque cuantitativo. Porque si mi pregunta general es cuáles son las características de los procesos, de los procesos ordinarios que se regulan en el Código Procesal Civil paraguayo, esa es una pregunta netamente descriptiva. Esa es una pregunta donde yo solamente voy a recolectar las características. Pero si yo tengo una pregunta que es ¿en qué medida la regulación de una audiencia preliminar en el ámbito del proceso civil paraguayo contribuiría a la seguridad jurídica? Yo quiero ver si hay correlacionalidad. Yo quiero ver si una cosa influye en la otra, si hay relación. Pero si yo lo que quiero es preguntarme cuáles son las causas, cuáles son los efectos, cuáles son los factores, en qué medida, hasta qué punto, entonces si yo lo que busco es encontrar las causas o el efecto, entonces el tipo de investigación míos puede ser cuantitativo el enfoque, pero el tipo será explicativo, porque yo pretendo explicar el fenómeno. Luego de eso, ¿qué es lo que ven a ustedes ahí? Aparece mi hipótesis. Y esto es algo que es importante porque la hipótesis en investigaciones cuantitativas, siempre que el enfoque sea cuantitativo, nosotros nos planteamos hipótesis, excepto que sean netamente descriptivas. Pero siempre que nosotros vayamos o pretendamos con nuestra investigación buscar o establecer relaciones o diferencias, nosotros nos tenemos que plantear una hipótesis. Una hipótesis no es más que la respuesta anticipada a mi pregunta de investigación, que yo luego la someto a prueba a través de los datos que voy recolectando. Yo ahora estoy explicando, pero luego vamos a ir viendo un ejemplo paso a paso. Posteriormente, entonces, ¿qué viene qué cosa? Cuando cierro mi marco teórico con esto, mi diseño metodológico. El diseño es donde yo explico, bueno, además del enfoque, qué tipo de diseño. Ya tengo mi enfoque que es cuantitativo, porque mis preguntas son cuáles son las características, qué relación existe, cómo se relaciona, qué diferencia existe, en qué medida. Esas son preguntas cuantitativas. Siempre que yo vaya a medir, siempre que yo estoy midiendo, esto en enfoque cuantitativo.
Ahora, el diseño podrá ser experimental o no experimental. El diseño será experimental si yo experimento con mis variables. ¿Qué significa que yo experimente con mis variables? Y esto es algo importante para ciencias jurídicas. No se trata de que yo me siento en un laboratorio. Experimentar para nosotros con variables es que nosotros sometemos a los conceptos, categorías y variables con las que estamos trabajando a diferentes escenarios para ver cómo fluctúan y cómo cambian. Entonces, si yo hago eso, vamos a suponer que yo les doy este taller hoy y dentro de un mes yo les doy este mismo taller con los mismos contenidos en la misma clase. Y luego, dentro del tercer mes, le hago el mismo taller y cada vez que terminó cada taller, yo les puse un ejercicio, el mismo ejercicio, a los mismos estudiantes. Y yo quiero ver cómo a medida que avanzamos con el mismo taller, los mismos estudiantes, la misma explicación, las respuestas pueden ir variando ante un mismo ejercicio. Ese es un enfoque cuantitativo. Puede ser de diseño experimental, ¿por qué? Porque yo estoy experimentando con los sujetos. Lo que será de corte longitudinal, porque yo durante un periodo determinado quiero ver cómo evoluciona, ¿eh? Es decir, la opinión de los estudiantes en función de eso. Ahora, si yo no experimento con mis estudiantes, porque yo hoy cuando termine nuestro taller, yo les pongo una encuesta a ustedes y nada más le pido su opinión. Y cuando termine el otro taller, estén o no los mismos estudiantes, aplico la encuesta. Ese es diseño no experimental, pero de corte transversal, porque yo no someto a mi sujeto o no sujeto a mis variables a experimentación ni a cambio. Entonces, el enfoque cuantitativo tiene dos diseños, experimental y no experimental. El diseño experimental y no experimental, vuelvo y repito, solamente le pertenece al enfoque cuantitativo puro. Es un error decir enfoque cualitativo o enfoque mixto de diseño experimental o de diseño no experimental, porque los enfoques cualitativos y los enfoques mixtos, lo veremos en su momento en los talleres, tienen sus propios diseños. Por lo tanto, cada vez que ustedes vayan a poner diseño experimental o no experimental, eso significa que su enfoque es cuantitativo. Si usted me pone en su trabajo enfoque mixto y luego me habla de diseño no experimental, ahí hay un error metodológico y un error de concepto. ¿Se comprende hasta ahí? Sí, Sí. vamos. Déjenme ver que tengo unos estudiantes que dicen que no pueden ingresar. Aguántenme 2 minutos y enseguida continuamos para ver por qué no están pudiendo ingresar al taller. Bien, ahí estamos. Ya era un problema de acceso. Bueno.
Como les decía, entonces, los diseños no experimental y experimental le pertenecen al enfoque cuantitativo solamente. Una vez que nosotros tenemos definido el diseño, lo que hacemos es definir entonces nuestra población y muestra. La población y muestra, es decir, son las personas o casos a los cuales nosotros vamos a recurrir para recolectar los datos. No siempre, ojo, podemos estudiar a toda la población y es por eso que seleccionamos una muestra. Y el tipo de muestreo en el enfoque cuantitativo siempre es un muestreo probabilístico. Dependerá en su momento, vamos a tener talleres para ello, pues tenemos diferentes tipos de muestreo, estratificado, aleatorio, pues bola de nieve, dependiendo del tipo de enfoque que ustedes hayan asumido. Y luego, bueno, el momento que ustedes ven ahí, recolectan los datos, que es lo que luego les permite a ustedes presentar una parte que es su estadística descriptiva, el análisis de los datos, para que puedan dar respuesta a su pregunta de investigación. Si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, la satisfacción ciudadana con un servicio municipal desde el punto de vista de la gobernanza, nosotros primero debemos definir qué entendemos por satisfacción. Luego que nosotros definimos la satisfacción, nosotros tenemos que identificar las diferentes dimensiones de la satisfacción que vamos a medir. Esas dimensiones pueden ser, por ejemplo, para saber si están satisfechos o no los sujetos a los que les voy a cuestionar, a los que les voy a aplicar el cuestionario, atención, rapidez, claridad de la información, solución del problema. Y después es que construyo mis indicadores, que es la forma en la que voy a medir esas dimensiones. Esa es la ruta general. Ahora, la ruta general me permite a mí hablar de qué cosa. Me permite hablar de tres fundamentos básicos o tres fundamentos teóricos de lo que es el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo tiene lo primero que es el método hipotético deductivo. La teoría, tenemos ahí la teoría de las variables y la teoría de la medición. El primer fundamento, que es el método hipotético deductivo, que es uno que casi siempre asumen nuestros estudiantes, es este método que parte de la teoría o los antecedentes previos. Yo tengo un conocimiento porque me he sentado a estudiar, he analizado, y a partir del método hipotético deductivo, ¿qué es lo que yo hago? Yo como investigadora me formulo una hipótesis y luego recojo datos para contrastar esa hipótesis. Por ejemplo, algunos estudios indican que el uso de plataformas educativas puede favorecer el aprendizaje autónomo y la concientización ciudadana. O algunos estudios indican que el uso de plataformas digitales puede favorecer la participación ciudadana. O algunos estudios indican que el uso de plataformas digitales puede favorecer la comunicación entre las instituciones públicas y la ciudadanía. Entonces, dependiendo del problema que yo vaya a asumir, cualquiera de esas tres situaciones, yo me formulo una hipótesis. Por ejemplo, a mayor uso de plataformas digitales, mayor participación ciudadana, a mayor uso de plataformas digitales por parte de instituciones públicas, mayor motivación, mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Si yo me pongo eso significa que yo no parto solamente de una opinión personal, parto de una idea que está sustentada, que está valorada, que está fundamentada en la teoría de los antecedentes, que son los datos, los artículos, las revistas, los libros, la doctrina, los exponentes doctrinales que han hablado sobre el tema y que yo luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recolectar la evidencia empírica a partir de la aplicación de mis cuestionarios para saber si lo que dice la teoría es lo mismo que piensan los sujetos a los que yo voy a ir a recolectar los datos. Ese es uno de los fundamentos del enfoque cuantitativo. Muchos de nosotros lo hacemos. Ustedes tienen una percepción porque han leído y lo que hacen es ir a recolectar los datos con la aplicación de la encuesta para contrastar si esa idea previa que tienen en base a la teoría de los antecedentes ciertamente es válida o no. Por poner un ejemplo en el área de la ciencia jurídica, vamos a suponer que me dice el justiciable, yo he leído artículos, vamos a poner un ejemplo hipotético, y me dice que el problema o la confianza ciudadana en Paraguay respecto a la impartición de justicia o a la desconfianza en torno a las instituciones de impartición de justicia se debe a la larga data en la tramitación de los asuntos. Vamos a poner un ejemplo, pero esa es la percepción. Pero cuando yo voy y yo lo encuesto a mi sujeto, a mi muestra me respondió, no, mi desconfianza se debe no solamente a la larga data, sino a la poca atención que se da cuando yo voy a investigar a preguntar sobre mi asunto, a el hecho de que no hay transparencia en la tramitación de determinadas situaciones,
en el poco desconocimiento que tengo como ciudadano de los diferentes derechos que puedo ejercer pues bajo, es decir, de manera autónoma o los que requieren de representación letrada. Tiene que ver con que yo veo noticias y todos los días las noticias que veo son noticias malas y por lo tanto yo creo que la impartición de justicia también es mala. O sea, esa es la percepción que tiene mi ciudadanía, pero yo voy a contrastarlo, es decir, la teoría me estaba diciendo otra cosa y sin embargo la ciudadanía, la idea que tiene ellos de seguridad ciudadana tiene que ver con otra cuestión. O sea, el método hipotético deductivo es que yo parto de una hipótesis para luego deducir si esa hipótesis es válida o no. El segundo fundamento es la teoría de las variables. La teoría de las variables, ¿de qué nos habla? Es una variable, es una característica, eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. ¿Qué cosa es una variable? Una variable es una característica, de, como su nombre le indica, que puede variar entre grupos, personas, instituciones, situaciones. En el ámbito nuestro de las ciencias jurídicas y de gobierno, nosotros trabajamos con muchísimas variables. Nosotros trabajamos con motivación, con satisfacción, con rendimiento, confianza, percepción, participación, liderazgo, clima laboral, muchísima eficacia, alcance. Entonces, utilizamos muchísimas variables. Entonces, la motivación, por ejemplo, de sentencias, es decir, vamos a suponer que yo quiero analizar en qué medida los magistrados de primera instancia de la circunscripción judicial de Capital hacen una motivación razonada a partir del principio de la sana crítica de sus resoluciones judiciales. Entonces, yo me establezco una escala de que si la motivación es alta, media, baja, ¿y de dónde voy a sacar esos datos? Del análisis de las resoluciones judiciales, para saber si el juez le dedicó al magistrado, considerando dentro de su resolución, a motivar el fallo que en su día adoptó. Vamos a suponer que lo hago con la satisfacción de un servicio. Me interesa investigar desde el punto de vista del gobierno la opinión o la percepción que existe con respecto a la satisfacción de un servicio que brinda una institución X dentro de Paraguay. Y esa satisfacción puede variar de una persona a la otra. Porque a lo mejor lo que es bueno para mí, o lo que es alto para mí, o lo que es medio es bajo, no necesariamente lo tiene que ser para algunos de ustedes o para todos. Por ejemplo, en materia de gobernanza, la percepción de inseguridad puede ser diferente, teniendo en cuenta el tipo de actividad que se desempeña, el tipo de gestión que se está realizando. ¿Hay alguien que tiene activado su micrófono? Le agradecería si pueden silenciarlo, por favor, o si es alguna pregunta que quieren hacer, no sé. Bien. Por lo tanto, le das un factor que es un indicador que puede influir en la percepción, la experiencia personal que tengamos cada uno. Entonces, esa es la teoría de las variables, que es la teoría donde yo, es decir, tomo una variable y esa variable se traduce en los fenómenos que yo voy a estar utilizando, cambiando en ese sentido. Por ejemplo, si yo utilizo también el tercer fundamento, que es la teoría de la medición. Medir, como su nombre lo indica, significa transformar los conceptos abstractos en datos observables. Por lo tanto, ¿qué requiere esto? Pasar de conceptos generales a dimensiones, indicadores e ítems. Por ejemplo, yo quiero, vuelvo con el mismo ejemplo, vamos a suponer, yo quiero medir la motivación de las resoluciones judiciales. Yo puedo dividirla en dimensiones: interés, esfuerzo que le dedicaron los magistrados para fundamentar su resolución, el tipo de fundamento que emplearon. Pero si ese, fíjense, ese mismo concepto, yo le cambio el apellido y en vez de poner motivación de resoluciones judiciales, pongo motivación académica, porque a mí lo que me interesa es medir la motivación académica de ustedes como estudiantes míos. Entonces las dimensiones ahí cambian, porque puede ser interés, sí, pero esfuerzo y persistencia. ¿De quién? De mis estudiantes. Por lo tanto, la dimensión es donde yo pretendo medir mi variable, pero ella cambiará o se modificará dependiendo del tipo de investigación que yo esté haciendo. Por lo tanto, es importante, ahí ven que la diapositiva dice, a mayor uso de plataformas educativas, mayor motivación académica en estudiantes universitarios. En esta afirmación, ¿qué podemos identificar? Identificamos dos variables. El uso de plataformas educativas, ¿qué sería? Porque dice, a mayor uso de plataformas educativas, mayor motivación académica en estudiantes universitarios. Tengo dos variables, una independiente y otra dependiente. Mi variable independiente, ¿cuál sería aquí? Uso de plataformas educativas, porque ella no depende de la motivación académica. La motivación académica sí depende del tipo de plataformas o el uso que se le da a las plataformas educativas.
Por lo tanto, la motivación académica aquí en este caso sería la variable dependiente porque es la variable que yo busco explicar o relacionar en ese aspecto. Por lo tanto, sí, el indicador que puedo utilizar para medir uso de plataformas digitales. ¿Qué podemos utilizar ahí como indicador, como dimensión o como indicador? ¿Cómo yo mido el uso de plataformas digitales? Tipos de plataformas digitales, momento en que emplea las plataformas digitales. Entonces, el indicador, si la dimensión es donde pretendo medir mi variable, el indicador es cómo yo mido esa variable. Voy a poner un ejemplo un poquitico bizarro, pero para que lo entienda. Si yo quiero saber mi variable es la edad, vamos a suponer que mi pregunta es, ¿cuál es la edad de los estudiantes que se encuentran en el taller? Mi variable es edad. ¿Cuál es mi dimensión? Hombres y mujeres que se encuentran en estos momentos en el taller de diseño e investigación cuantitativa, porque es donde yo pretendo medir mi variable. Ahora, ¿cómo yo mido la variable edad? Yo la puedo medir en días, en meses o en años. En el caso nuestro, ya que todos somos adultos, la mido en años. Entonces, el indicador es lo que me permite a mí recolectar el dato, que luego se convierte en ¿qué? En la pregunta de mi instrumento. Si yo tengo que la variable es edad, la dimensión es de hombres y mujeres que se encuentran en el taller de diseño e investigación cuantitativa. El indicador es años de hombres y mujeres. ¿Cuál es la primera pregunta de mi cuestionario? ¿Cuál es su edad? Entonces, ahí se entiende. Bien, vamos a un caso práctico. Vamos a verlo desde dos miradas. Vamos a ver la primera mirada, que es el caso práctico desde las ciencias sociales. Y utilicé el concepto de ciencias sociales, ¿por qué? Porque nosotros estamos en un ámbito, como les había dicho, genérico de lo que consideramos que cosas son las ciencias sociales. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta. Y es un ejemplo que es bastante genérico para ustedes y luego vamos a verlo en función de las ciencias jurídicas y de gobierno. Vamos a suponer que yo tengo acá, dice la situación mía. Una universidad observa bajo rendimiento y desmotivación en estudiantes de ciencias sociales. La coordinación académica sospecha que el uso de plataformas digitales podría relacionarse con la motivación académica. Vamos a... Estoy hasta ahí. ¿Hasta ahí qué tenemos? Hasta ahí tengo una situación donde que frecuenten instituciones educativas, que es ámbito para estudiantes del área de ciencias sociales y jurídicas, muchas universidades incorporan plataformas digitales, plataformas virtuales, aulas digitales, recursos en línea, actividades mediadas por tecnología, pero sin embargo no siempre se sabe si estos recursos se encuentran asociados con una mayor motivación o si los estudiantes los utilizan de manera eficiente. Por lo tanto, ¿qué vemos aquí? Tenemos un fenómeno general y lo convertimos en una investigación cuantitativa. Primero tengo el fenómeno, que es la desmotivación. El fenómeno es amplio, por lo tanto, todavía, así como está en desmotivación, no está listo para ser medido. Pero luego identifico mi variable, que no es cualquier desmotivación. El fenómeno es la desmotivación, que es el concepto abstracto genérico. Pero luego identifico mi variable. ¿Que cuál es mi variable? Motivación académica. La variable entonces ya me permite enfocar mi estudio. Y después, ¿qué hago? Definir mis indicadores, que serían interés, esfuerzo, persistencia. Estos indicadores son señales de que yo puedo medir cuando estoy observando. Y finalmente tengo el ítem. El ítem es, me esfuerzo por mejorar mi desempeño académico, que es el ítem que yo le voy a crear en mi cuestionario al estudiante y le voy a decir sí o no. Yo le pongo, me esfuerzo por mejorar mi desempeño académico, señales sí o no para que el estudiante me marque. Entonces, la transformación va así. Desmotivación es una preocupación general de las instituciones educativas, porque en los últimos años hemos percibido que existe una tendencia por parte del estudiantado a sentirse desmotivado frente a vamos a decir que la forma en la que aprende, tanto con H como sin H, el conocimiento, y por lo tanto, el objetivo es conocer si eso se debe a que la motivación académica que está recibiendo es suficiente o no. Y aquí entonces empiezo a crear y a hablar. Por eso es importante que en nuestro planteamiento del problema ustedes dejen bien definidos aquellos conceptos o categorías con los que van a trabajar.
Es fundamental porque esos datos no aparecen de manera automática. Los datos se construyen a partir de decisiones teóricas y metodológicas. Y una de las principales deficiencias que encontramos es que ustedes como estudiantes tienen una operacionalización de variables muy buena, pero que luego no guarda relación en ningún momento ¿con quién? Con el planteamiento del problema que se hicieron al inicio de su investigación. Si yo llevo esto al ámbito de las ciencias jurídicas, es, o al ámbito del gobierno, de la gobernanza, es comprender cómo una situación jurídica o social puedo convertirlo en un problema de investigación cuantitativa. Recuerden que en una investigación cuantitativa, ustedes, en ese sentido, no basta con decir yo quiero estudiar la justicia, yo quiero estudiar el acceso a la justicia, yo quiero estudiar la mediación, yo quiero estudiar la transparencia en la administración pública. Esos son temas amplios, esas son ideas abstractas. Para investigarlo, yo necesito transformarla en variables, en indicadores, en ítems que necesito medir. Por ejemplo, en una ciudad X, no vamos a poner nombre, en una ciudad X, yo observo que muchas personas tienen conflictos vecinales, familiares y civiles menores, pero que no acuden a mecanismos de mediación, ni de conciliación, ni de resolución alternativa de conflictos. Yo me he dado cuenta por mi cotidianidad de que hay muchísimos conflictos entre los vecinos, incluso conflictos familiares o conflictos del ámbito civil de tendencias menores que no llegan al ámbito penal, pero que las personas no acuden a los métodos alternativos de resolución de conflictos. Y algunas instituciones jurídicas consideran, cuando vamos a suponer de los artículos que he leído, los libros, la estadística que se lanza al cierre del año sobre estos temas, algunas instituciones jurídicas y públicas del país han considerado que esto podría estar relacionado con el bajo nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre estos mecanismos. Entonces, a partir de esa situación, fíjese, ese es mi fenómeno abstracto, a partir de esa situación que no, perdón, ¿qué tengo que hacer yo? Construir mis problemas de investigación cuantitativa. Primero, yo tengo que hacer ¿qué cosa? Yo tengo que construir un problema de investigación cuantitativo que me haga ¿qué cosa? Que me identifique el fenómeno general. ¿Cuál es mi fenómeno general? Existe un bajo uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. El fenómeno todavía es muy amplio, entonces debemos convertirlo en una variable que pueda ser medida. Entonces, mis variables, en mi planteamiento del problema tienen que estar esas variables. ¿Cuáles son? Conocimiento ciudadano sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Es una variable que es importante que yo la diga desde el propio momento de mi planteamiento del problema, porque es la variable que me va a posibilitar a mí como investigadora medir cuánto saben las personas sobre mediación, sobre conciliación, sobre arbitraje, u otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos que no sean judiciales. La segunda variable que tengo que narrar en mi planteamiento del problema, la disposición o la disponibilidad o la predisposición a emplear mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Es la variable que me va a posibilitar a mí el día de mañana, cuando vaya a recolectar datos, conocer si las personas estarían dispuestas a acudir a la mediación o a la conciliación antes de iniciar un proceso judicial. Entonces, la lógica del caso sería algo así como, yo tengo un nivel, mi nivel es el fenómeno, lo tengo la variable, tengo el indicador, por lo tanto, mi fenómeno es bajo uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Aquí en el ejemplo que tenemos compartido, yo estoy utilizando el otro ejemplo así para que vean la diferencia. Mi fenómeno, ¿cuál es? El bajo uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Mi variable, ¿cuál es? Conocimiento ciudadano sobre mediación y conciliación. Luego que tengo disposición o disponibilidad o predisposición de la ciudadanía a utilizar mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Mis indicadores, ¿cuáles van a ser? Conocimiento de la mediación, confianza en el procedimiento, percepción de rapidez, percepción de costo, por ejemplo, disposición a dialogar. Esos indicadores son los que el día de mañana yo los convierto en preguntas de investigación. ¿Conoce usted qué es la mediación? ¿Tiene confianza en el procedimiento? ¿Considera que la mediación es un proceso más ágil o más rápido en comparación con los procesos judiciales? ¿Considera que la mediación implica menos gastos para usted como justiciable en correspondencia con los procesos que se tramitan en la justicia ordinaria?
¿Se encontraría usted en caso de estar frente a un litigio dispuesto a dialogar en vez de entrar en una contraposición, en una litis, en un proceso judicial? Fíjense, mis indicadores es lo que el día de mañana yo convierto en mis preguntas. Y es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes. Es importante que ustedes tengan esto en cuenta porque a veces tienen un marco analítico muy bueno, pero que no responde a sus preguntas de investigación. No responde ni a su pregunta general, ni a sus preguntas específicas, ni a sus objetivos de investigación, porque ustedes no construyeron sus variables en función de ellos. Por eso es tan importante que los conceptos o las categorías y las variables con las que ustedes vayan a trabajar estén planteadas desde el planteamiento del problema. Porque si están planteadas desde ahí, su pregunta general los va a tener. Sus preguntas específicas va a tener. Lo va a tener sus objetivos y si se plantean la hipótesis, porque es una investigación cuantitativa, que es donde estamos, la hipótesis va a tener estos elementos. Porque la hipótesis es la respuesta anticipada a mi pregunta de investigación. Por lo tanto, ¿cómo lo convierto en un ítem? ¿Conoce usted que la mediación permite resolver conflictos sin acudir directamente a un juicio? Y esa es la pregunta de mi cuestionario. ¿Que responde a qué? Que responde a conocimiento sobre mediación, confianza, percepción de rapidez o conocimiento de la mediación, que es mi primer ítem. Porque cada ítem o cada indicador, perdón, de mi operacionalización de variables se convierte en una pregunta de mi instrumento de recolección de datos. Por lo tanto, esto que estamos viendo acá o que les estoy mostrando es lo que ustedes, que yo siempre digo en clase a mis estudiantes, de que lo ideal es que ustedes antes de escribir el planteamiento del problema, se hagan una lista de los conceptos o las categorías con las que ustedes quieren trabajar. ¿Cuáles son esas variables que ustedes quieren analizar, relacionar, describir, evidenciar la causa, el efecto? Y esas variables tienen que estar en su pregunta general, tienen que estar en su título, porque como seguro han recibido en clases anteriores, ya les han explicado de que de su título sale su pregunta general, de su pregunta general sale perdón, sus preguntas específicas, de su pregunta general sale el objetivo general y las preguntas específicas se convierten luego en mis objetivos específicos. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan este conocimiento para ello. La pregunta, por eso, en materia de investigación cuantitativa, la pregunta tiene que tener una estructura cuantitativa. ¿Qué significa esto? Que toda pregunta, que si ustedes quieren que el enfoque de su investigación sea cuantitativo, la pregunta tiene que tener variables, población, contexto y tiempo, porque esa pregunta es la que luego se convierte en mi hipótesis. Y la hipótesis, como les decía anteriormente, la hipótesis es una respuesta anticipada a la pregunta general de investigación. Si mi pregunta es, ¿cuál es el conocimiento que, vamos a suponer que me pregunto, ¿en qué medida el conocimiento ciudadano sobre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos eh, posibilitan una mayor disposición? eh, Vamos a suponer, a hacerlo al revés. ¿En qué medida el conocimiento ciudadano sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos influye en la decisión de la ciudadanía a emplearlos antes de acudir a la vía judicial? Mi hipótesis es responder a eso. A mayor conocimiento ciudadano sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos, mayor disposición de la ciudadanía a emplearlos antes de acudir a la vía judicial. La hipótesis no es más que la tentativa de lo que yo creo que es y que voy a validar posteriormente. Y en la hipótesis siempre tengo relación entre dos variables. Por eso es que les decía que si su enfoque es cuantitativo, pero netamente de tipo descriptivo, ustedes no tendrán variables. Es decir, perdón, puede que no tengan hipótesis, porque las investigaciones descriptivas, ¿cuáles son las características? Ustedes pueden tener variables, pero bueno, no, perdón, hipótesis, pero no necesariamente se la plantean. Casi siempre nos planteamos hipótesis cuando queremos ver la relación de dependencia, la causa y efecto en algún planteamiento relacionado con ello. Por lo tanto, es importante que ustedes tomen en consideración la importancia de que del planteamiento del problema y los objetivos. Es decir, en investigación cuantitativa, el problema debe ser delimitado, medible y contextualizado. ¿Qué significa eso? No basta con decir quiero investigar la mediación. No basta con decir quiero estudiar el acceso a la justicia. No basta con decir quiero analizar o quiero caracterizar cómo funciona una institución X. Esos son temas generales.
Para que se convierta en un problema de investigación cuantitativo, ustedes tienen que precisar qué van a estudiar, en quiénes van a ir a recolectar esa información, dónde van a ir a recolectarla y durante qué periodo de tiempo. Eso es importante que ustedes lo tengan. Para eso pueden utilizar una fórmula práctica, la que les muestro acá. Problema más variable, más población, más contexto, más tiempo. Si lo llevamos, aquí les puse un ejemplo de ciencias sociales. Fíjense, ¿qué relación existe entre el uso de plataformas digitales y la motivación académica de los estudiantes de ciencias sociales de una universidad durante el año 2026? Yo quiero como objetivo general, convierto mi pregunta en un objetivo general, evaluar la relación entre el uso de plataformas digitales y la motivación académica de los estudiantes de ciencias sociales de una universidad durante el 2026. Si yo eso lo llevo al campo de las ciencias jurídicas y del gobierno, vamos a suponer que a mí me interesa estudiar sigo con los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y la conciliación. Una pregunta muy general, muy ambigua sería, ¿por qué las personas no usan la mediación? Esa pregunta es una pregunta amplia, pero además es una pregunta dicotómica, porque las preguntas que sean existe, resulta, ¿por qué? Son preguntas que automáticamente nos llevan a dos opciones de respuesta, por esto o por lo otro. Y para hacerla cuantitativa, si yo digo, ¿por qué las personas no usan la mediación? Como pregunta general, ¿es una pregunta general? Sí, pero ¿es una pregunta general de carácter científico para una tesis de maestría o doctorado? No. ¿Que tengo que ponerlo para convertirlo en una pregunta general de investigación cuantitativa? Tengo que ponerle variables medibles. ¿Qué relación existe entre el conocimiento ciudadano sobre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la disposición a utilizarlos en personas adultas de una comunidad urbana durante el año 2026? Porque yo no tengo acceso, vamos a suponer, a toda la ciudadanía de una comunidad, pero sí tengo acceso a una población determinada. Ahora la pregunta ya tiene variables, que son los conceptos con los que voy a trabajar. Está delimitada contextualmente y además temporalmente porque me va a posibilitar contextualizarla. La primera variable, ¿cuál es? Conocimiento ciudadano sobre los mecanismos alternativos. La segunda, disposición a utilizar estos mecanismos. ¿Quiénes son mi población? Personas adultas. A mí no me interesan toda la población. Yo quiero las personas adultas. ¿En qué contexto? En una comunidad urbana, porque es más difícil que las personas que viven en entornos urbanos acudan a la mediación antes que las personas que viven en entornos rurales. Y voy al año 2026. ¿Es una pregunta que puedo investigarla cuantitativamente? Sí, porque me va a permitir medir las dos variables y porque me va a permitir analizar si existe o no una relación entre ellas. Mi objetivo general sale ¿de dónde? De mi pregunta general. Si mi pregunta general es ¿cuál es la relación? Mi objetivo general es le quito. Voy viendo que van escribiendo, yo luego les voy contestando, a cual cierre les voy a contestar todas las preguntas, ¿está bien? Para no perder el hilo. Evaluar la relación, si mi pregunta es cuál es la relación entre el conocimiento ciudadano sobre mecanismos alternativos y la disposición a utilizarlo, ¿yo qué hago? Elimino mis signos de interrogación, le pongo un verbo en infinitivo delante, de acuerdo al nivel que le quiero dar a mi investigación, en mi caso, explicativo evaluativo, y le voy a decir evaluar la relación entre el conocimiento ciudadano sobre los mecanismos alternativos y la disposición a emplearlos, le mantengo todo. Es importante que ustedes tengan en cuenta que el verbo evaluar es adecuado porque me permite analizar la relación entre variables, pero también pueden utilizar en el ámbito cuantitativo otros verbos como analizar, determinar o establecer. Lo más importante aquí es que tengan en cuenta que el verbo del objetivo general no puede ser un verbo que tenga un alcance inferior a los verbos que ustedes pongan en sus objetivos específicos. Y por otro lado, también es importante que ustedes construyan su pregunta general de forma que sea una pregunta cuantitativa, porque la pregunta es lo que nos define el tipo de enfoque que nosotros estamos asumiendo. No es lo mismo decir cuál es la relación que existe que decir en qué medida sigue siendo cuantitativo, pero si digo de qué modo o de qué manera, de qué forma o hasta qué punto, ahí entonces puede que se como convierte en una investigación cualitativa o en una investigación mixta, pero no va a ser cuantitativa pura, porque modo, manera, lleva a la subjetividad. Y en lo cuantitativo siempre, sí o sí, estamos trabajando con la objetividad. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan en eso. Los objetivos específicos, como les decía, tienen que ser objetivos que se formulan luego de mi objetivo general y salen de dónde? De mis preguntas específicas.
Mis preguntas específicas se convierten en mis objetivos específicos. Eso es lo importante que tienen que tener en cuenta. Y vamos a las variables. Déjenme ver, a ver, antes de avanzar, las preguntas que pusieron acá. Bien, Melchor, fíjense, me dice, a ver, para realizar el trabajo de investigación sobre un municipio, ¿cómo sería estructurado? Como ejemplo, la posesión de inmuebles municipales en Santiago Misiones 2021-2026. Si lo leemos así en voz alta, te das cuenta que sigue siendo tema, pero aún no es título. Porque, ¿qué es lo que te interesa a ti de la posesión? Así como lo estás narrando, parece una mera caracterización del concepto de posesión de bienes inmuebles en, de inmuebles municipales en Santiago Misiones, que vas a hacer un análisis descriptivo histórico. Y recuerden que en el ámbito en el que ustedes se encuentran de posgrado, ustedes tienen que tener un salto cualitativo y cuantitativo con respecto al estado del arte. Por lo tanto, tiene que haber, así como está la posesión de inmuebles municipales en Santiago Misiones 2021-2026, es un tema muy abstracto, muy genérico, pero no me está diciendo cuál es el problema que existe. Y recuerden que el problema, perdón, el título y la pregunta por sí sola tiene que ser lo suficientemente evocativo para dejarnos claro qué es lo que nosotros queremos investigar. ¿Qué es lo que te preocupa de la posesión de inmuebles municipales? Entonces, ahí tendrías que ver con respecto a ello. Con respecto a la posesión, ¿te preocupa la posesión de inmuebles municipales? Pero fíjate, posesión de inmuebles municipales, visto así de esa manera, parece más un tema sociológico que un tema jurídico o un tema de gobernanza, porque se te va a ir o se te va a orientar más hacia la, vamos a decir, la predisposición o la intencionalidad del sujeto a poseer el inmueble en un predio municipal. O si lo que vas a analizar, los conflictos que surgen derivados del derecho de posesión en inmuebles municipales, en el departamento, en el municipio de Santiago, en la localidad de Santiago, departamento Misiones, durante el periodo 2021-2026, es importante que los vocablos estén bien establecidos desde la gramática, porque así como está la posesión de inmuebles municipales en Santiago Misiones 2021-2026, eso está muy abstracto. Aún no es un título para una tesis de investigación. Es tema, pero no es título. Entonces, vamos a ver. Perfecto. Bien. Espérense un momento. ¿Hay alguien que está preguntando? Ah, no, fue la respuesta de Mecho. Bueno, vamos a las variables y la operacionalización. Operacionalizar es un apartado que va al final de nuestro marco teórico, tanto en el anteproyecto de investigación como en la tesis definitiva. ¿Qué significa esto? Luego que nosotros planteamos nuestro marco introductorio con el planteamiento del problema, las preguntas, los objetivos, la justificación, que hacemos en marco teórico con los antecedentes, el estado del arte, las bases teóricas, en marco conceptual, en marco legal, en lo que corresponde, y establezco mis bases teóricas, yo cierro con quién, con la identificación de mis variables. Por lo tanto, operacionalizarla, es decir, las variables son aquellos conceptos o categorías que yo pretendí medir. Por lo tanto, si Melchor, en tu caso, usted va a trabajar con posesión, usted sí o sí una variable suya tiene que ser posesión, pero posesión así por sí sola es un concepto abstracto. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa a usted de la posesión? A ver qué me están preguntando acá. A ver, Diana, el título tiene que tener. Estamos hoy con la investigación cuantitativa. En una investigación, si va a ser netamente cuantitativa, tu título tiene que tener las variables o conceptos, como mínimo dos, con las que vas a trabajar, la delimitación contextual y la delimitación temporal. Ojo con la delimitación temporal. La delimitación temporal puede ser establecida en años, pero también puede ser establecida con adverbios, como actualidad, hoy día, es decir, no necesariamente tenemos que poner años. Yo soy, al menos, es decir, ya dependerá también del trabajo que ustedes hagan cada uno con sus tutores o tutoras en ese sentido y ustedes también cómo construyan. Porque a veces en el título no está la delimitación temporal, pero ustedes la delimitan, perdón, lo delimitan en el planteamiento del problema.
¿En dónde? En el marco introductorio. Pero sí o sí, Diana, tiene que tener las variables o categorías que yo voy a medir y tiene que tener la delimitación contextual y si es posible ya, porque ya tú tienes, sabes a qué periodo de tiempo tú vas a acudir para recolectar esos datos, porque te permite circunscribir el ámbito de actuación tuya y a dónde usted va a ir a recolectar los datos. Por lo tanto, operacionalizar, eso es para el título. Y es importante ¿por qué? Porque luego te va a servir para la operacionalización. Porque operacionalizar, Diana, aclarado. Bien. Operacionalizar es convertir una variable abstracta en elementos observables y medibles. Dicho de manera sencilla para que ustedes lo comprendan, es pasar de la idea general a los indicadores concretos que luego yo los voy a transformar en preguntas o ítems dentro de mi cuestionario. En el ámbito de las ciencias jurídicas, nosotros trabajamos, como les había dicho al principio del taller, con conceptos muy amplios. Acceso a la justicia, confianza en el sistema judicial, conocimiento de derechos, percepción de legalidad, cultura de paz, disposición a mediar, cumplimiento normativo, régimen institucional. El problema es que esos son conceptos que si usted le pregunta a un metodólogo de ciencias sociales, te dice, esos conceptos no se pueden medir. Esos conceptos no se miden directamente, porque nosotros no podemos medir directamente el acceso a la justicia, si antes no definimos los aspectos que componen el acceso a la justicia. Por lo tanto, mi variable es acceso a la justicia, pero las dimensiones donde yo pretendo ver o donde yo pretendo medir acceso a la justicia, ¿cuáles serían? Costo, tiempo de respuesta. Yo no puedo medir el acceso a la justicia como acceso a la justicia, pero vamos a decir que los conceptos que están asociados o los procedimientos o las cuestiones que están asociadas al acceso a la justicia son las que me permiten a mí medir el concepto abstracto de acceso a la justicia. ¿Cómo qué? El costo, los tiempos de respuesta, la distancia que hay entre las instituciones, la comprensión del lenguaje jurídico, la facilidad para recibir orientación legal. Siguiendo ese caso, desde la mediación, que era sobre conocimiento ciudadano, sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos, esa era mi primera variable. Mi segunda variable, ¿cuál era? La disposición a utilizar mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Es decir, yo tengo ya dos variables. Yo esa variable las tengo que dimensionar. ¿Dónde las dimensiono? Donde yo pretendo medirla. Conocimiento ciudadano sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Primero, yo tengo que conceptualizar qué cosa es conocimiento ciudadano. El conocimiento ciudadano se refiere a si la persona sabe qué es la mediación y la conciliación, si conoce cómo acceder a estos mecanismos y si te identifica las ventajas o la rapidez o los costos y las formas en las que puede dialogar para obtener una solución pacífica. Con mis palabras. Yo me leí toda la teoría, hice mi marco teórico y yo cierro con un concepto porque de todos los conceptos que leí, ustedes pueden afiliarse con uno preexistente o crear el suyo propio o tomar de todos ellos y hacer un híbrido. Como hacemos en Derecho, en Ciencias Jurídicas y Gobierno. Teoría positivista, teoría naturalista y las teorías eclécticas. Ustedes asumen, pero sí tienen que cerrar su marco teórico con conceptualizar la variable con la que ustedes van a trabajar. Ahora, fíjate, conocimiento sobre mecanismos alternativos de resolución de conflicto, que es mi primera variable, la dimensiono. La voy a dimensionar en tres dimensiones. Conocimiento conceptual, conocimiento procedimental y conocimiento de beneficio. Esas son las tres dimensiones en las que yo divido conocimiento sobre mecanismos alternativos de resolución de conflicto. ¿Por qué? Porque mis indicadores van a ser ¿cuáles? Con respecto a conocimiento conceptual, mi indicador va a ser reconoce el concepto de mediación. Conoce las instituciones que ofrecen servicios de mediación o conciliación. Con respecto a conocimiento de beneficios, me voy a preguntar identificación de beneficios frente al proceso judicial. Conocimiento de que estos mecanismos pueden aplicarse antes de ir a juicio. Esos indicadores me van a permitir a mí construir ¿qué cosa? Una escala tipo Likert en mi investigación cuantitativa. ¿Conoce usted que la mediación le permite resolver conflictos sin acudir directamente a un juicio? ¿Sí o no? ¿A qué me responde? A mi dimensión conceptual. ¿Y a quién me responde? A mi variable conocimiento sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Sabe usted a qué institución podría acudir para solicitar un proceso de mediación o conciliación? ¿Esa a qué dimensión responde? A mi
primero responde a mi indicador, que era conoce las instituciones que brindan servicios de mediación o conciliación, que era mi dimensión procedimental, que responde a quién, a mi variable en acceso a la justicia o conocimiento sobre, en realidad, mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Considera usted que la mediación puede ser una vía más rápida que un proceso judicial para resolver ciertos conflictos? ¿A qué se responde eso? A los costos. ¿A mi qué? A mi indicador que tenía que ver con quién, que tenía que ver con identificación de beneficios, que a su vez tenía que ver con qué dimensión, la dimensión de conocimiento de beneficios. Entonces, fíjense que yo tengo una única variable, que es conocimiento sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Le di tres dimensiones, conceptual, procedimental y de beneficio, y a cada dimensión le hice un indicador, y cada uno de esos indicadores lo convertí en una pregunta de mi cuestionario. Eso es a lo que siempre nos hemos referido cuando les ponemos la retroalimentación de sus trabajos, de sus revisiones. No hay relación entre los datos recolectados en el cuestionario y la operacionalización de variables. Porque hizo una tabla de operacionalización de variables muy buena, pero luego no la tuvo en cuenta para construir su instrumento de recolección de datos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque la variable es la que les permite a ustedes que cuando ustedes obtengan los datos, si la operacionalizaron bien, sus datos le van a dar respuesta a sus preguntas de investigación. Por lo tanto, es necesario que ustedes de, de la operacionalización construyan. No se trata de construir preguntas al azar. Es decir, cada ítem del cuestionario de ustedes, si su investigación es cuantitativa pura, tiene que responder a una variable, a la dimensión o al indicador. Si el ítem, por ejemplo, nosotros vemos muchas veces que el estudiante empezó su cuestionario y la primera pregunta era edad, profesión, género, estado civil, datos sociodemográficos. Voy al cuadro de operacionalización de variables y no hay ni un solo indicador, ni una dimensión, ni una variable que fuera con el objetivo de medir los datos sociodemográficos de los sujetos que iba a encuestar o entrevistar. Todo eso sobraba dentro de su cuestionario. O la podía tener, pero no hacía falta presentarlo en la defensa de la tesis ni en la tesis. Porque esos datos, todo dato que ustedes pongan, tienen que contrastarlo. Si el ítem que ustedes están midiendo con su cuestionario no se conecta con la matriz de operacionalización que usted presentó en su borrador final de tesis, entonces no le va a aportar a su estudio. Por ejemplo, si mi estudio es sobre conocimiento y disposición de usar la mediación, que es el ejemplo que estamos poniendo, no tiene sentido incluir un ítem que sea, ¿considera que las leyes penales deberían ser más severas? ¿Considera que el procedimiento ordinario civil es lento? Porque si bien tiene que ver con la ciencia jurídica y puede que tenga que ver con tramitación, no tiene relación directa con lo que yo estoy midiendo, que qué cosa es conocimiento sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos y disposición a emplearlos para solucionar el conflicto. El ítem puede ser interesante, pero no mide directamente las variables de mi estudio. Por lo tanto, la operacionalización que ustedes hacen en su día en su anteproyecto, en su borrador final de tesis, la copian y la pegan, tienen que tenerla en cuenta para construir el instrumento de recolección de datos que recolecten los datos para qué hacerse un marco analítico. Porque la operacionalización es el puente entre la teoría y el instrumento. Gracias a la operacionalización, entonces ustedes convierten los datos en datos que son susceptibles de ser medidos. Si ustedes no pueden medir los datos, entonces ahí tenemos un problema que no está fundamentando. Es decir, no están encontrando resultados que sean confiables para sustentar es decir, las conclusiones a las que ustedes están arribando. Por lo tanto, hay dos elementos fundamentales dentro de una investigación cuantitativa, además de lo que hemos visto, que es hipótesis y alcance de estudio. Recuerden que estamos en el área de la ciencia jurídica, pero estamos también en el área de las ciencias sociales porque las ciencias jurídicas se relacionan con ellas. Para que vamos a empezar por el primer ejemplo y luego vamos al segundo. A mayor, seguimos con el uso de plataformas digitales. A mayor uso de plataformas digitales, mayor motivación académica en estudiantes universitarios. Esa es mi hipótesis de investigación, porque mi pregunta era en qué medida el uso de plataformas digitales influye en la motivación académica de los estudiantes universitarios. Yo me planteé como hipótesis, como respuesta anticipada, a mayor uso de plataformas digitales, mayor motivación académica en estudiantes universitarios.
Si yo lo hago para la ciencia jurídica y sigo con los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿qué relación existe entre el conocimiento ciudadano sobre los MAC y la disposición a emplearlos, a utilizarlos en personas adultas de una comunidad urbana durante el año 2026? Yo ahí tengo dos variables. Esas dos variables, yo la tengo que convertir en una hipótesis. Yo tengo una primera hipótesis que siempre es una hipótesis afirmativa. La hipótesis tiene que ser la primera, la principal, es afirmativa porque es una respuesta posible a mi problema de investigación. Por lo tanto, de esa pregunta, mi hipótesis es: a mayor conocimiento ciudadano sobre los MAC, mayor disposición a utilizarlos antes de acudir a la vía judicial. Pero yo puedo plantearme una hipótesis nula porque, y este es mi criterio como investigadora, yo se los digo, no van a encontrar otros profesores que a lo mejor le dicen que no, pero la hipótesis puede que usted no la valide, que su hipótesis sea nula, porque a lo mejor usted investigó, pero no contrastó esa hipótesis, sino que demostró que no existe relación entre el conocimiento ciudadano respecto a los MAP y la disponibilidad a emplearlo para resolver un asunto, o que no existe relación significativa entre el uso de plataformas digitales y la motivación académica, porque los datos numéricos que usted alcanzó no le dieron decir, los valores necesarios para decir que había relación. Por lo tanto, yo me planteo una hipótesis principal y me puedo plantear una hipótesis nula dependiendo del tipo de investigación. La hipótesis nula siempre es una hipótesis que tiene un adverbio de negación. No existe relación y ponemos la palabra significativa, porque no la hacemos categórica, sino que decimos significativa, es decir, que amerite decir que hay una relación directa entre ellos. ¿La hipótesis nula es importante? Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos análisis estadístico, muchas veces cuando nosotros contrastamos los datos, a veces nuestros datos nos permiten rechazar o demostrar que hay una ausencia de relación entre las dos categorías o variables, o que la relación que existe es una relación ínfima que no demuestra una significancia relevante para demostrar que hay una relación entre ellos. La hipótesis, ojo, repito esto y lo he dicho siempre, no es una opinión personal de ustedes ni mía como investigadores. La hipótesis no se formula porque yo creo, Viviana cree, no. La hipótesis, ni tampoco porque a mí me parezca. La hipótesis tiene que surgir ¿de dónde? Del problema de investigación, de los antecedentes, de la teoría y de la relación lógica de variables. Es por eso que nos las planteamos al final del marco teórico, porque usted encontró el fenómeno, encontró el problema, lo narró, lo planteó, formuló la pregunta, fue a la teoría y la teoría le sigue diciendo que se ha investigado sobre el tema, pero sigue persistiendo el problema. Por lo tanto, usted le dio una mirada jurídica, una mirada social. Podremos suponer de manera empírica, por nuestra cotidianidad, de que una persona que desconoce la mediación difícilmente acudirá a ello. Y una persona que conoce sus beneficios, su procedimiento y sus instituciones tiene mayor disposición a utilizarla. Esa relación es la que nosotros queremos comprobar. Entonces, ¿eso parte de qué? De la teoría, todo lo que existe. Pero las hipótesis no surgen porque yo quiero o porque yo creo, porque a mí me parece. Por eso es tan importante que se formule al final del marco teórico. En investigaciones cuantitativas, el alcance de mi estudio me dice el tipo hasta donde yo pretendo llegar. No todos los estudios buscan lo mismo. Algunos de ustedes nada más querrán explorar el fenómeno, porque es un fenómeno incipiente que se está dando, se ha investigado muy poco y solamente lo quieren explorar. Otros nada más quieren describir una variable, cuáles son las características de los estudiantes. Mi única variable, característica de los estudiantes. Ahí, es decir, yo otro quiero ver la relación, como en el ejemplo que estamos viendo ahora, la relación de las variables, o quiero explicar la causa del efecto. Entonces ahí tenemos que, como ustedes ven a ver, los alcances cuantitativos. El primer alcance cuantitativo es el exploratorio. El alcance cuantitativo de tipo exploratorio nosotros lo usamos cuando es un tema que ha sido poco estudiado. Por ejemplo, en una comunidad, vamos a suponer, voy con el ejemplo de Melchor, en una comunidad nunca se ha investigado con respecto a qué está ocurriendo con la posesión de bienes inmuebles urbanos. Y él quiere iniciar su estudio exploratorio. ¿Por qué? Porque él sabe que hay un problema ahí, pero como no se ha investigado en esa localidad, no se han identificado las causas de ese problema. Es exploratorio. Vamos a suponer que quiero describir, quiero caracterizar una variable, quiero describir cuál es, solamente me voy a quedar con eso. ¿Cuál es el nivel de conocimiento ciudadano sobre la mediación? Si es medio, si es alto, medio o bajo. Me voy a quedar ahí.
Melchor se va a quedar, vamos a suponer solamente, cuál es el tipo, vamos a suponer que cuál es el tipo de posesión que se está dando con respecto a los inmuebles municipales en Santiago Misiones. Él solamente va a describirlo. Si es una posesión precaria, si es una posesión a título de dueño, si es una posesión, que si es una posesión que en realidad es un propietario, pero que no lo está poseyendo. Entonces, millones de cosas. Si en realidad no es ni tan siquiera una posesión, si es un amparo en la posesión, porque, o son interdictos posesorios lo que están ocurriendo. Entonces, le va a poner escala y su escala la va a combatir. O todo lo contrario, vamos a suponer que Melchor, disculpe Melchor que lo tome como ejemplo, no le pedí permiso, que Melchor me diga que es lo que le interesa saber si la posesión de inmuebles municipales en Santiago Misiones es alto, medio o bajo. Por ejemplo, gestión y regularización de la posesión de inmuebles municipales. Eso sí, estando muy largo. Mira la cantidad de variables tienes ahí, Melchor. Gestión y regularización de posesión de inmuebles municipales. Desafíos administrativos, desafíos jurídicos. Ahorita, cuando terminemos aquí, vamos a mejorar eso ahí con algunas opciones. Porque sigue siendo un tema, pero ya sé que hay un desafío. ¿Pero cuál es el desafío? Por otro lado, si mi alcance es correlacional, yo quiero ver la relación entre dos o más variables. En tu caso, Michelle, si tú lo que quieres es ver la relación que existe entre la gestión y la regularización de inmuebles municipales, tenemos que configurar mejor la redacción entonces del título, porque si lo que quieres es ver, y en el ámbito de ciencias jurídicas, yo creo que este es el alcance más adecuado cuando son investigaciones netamente cuantitativas, porque si ustedes lo que quieren es conocer o saber cómo se relaciona un concepto con el otro, entonces están en este tipo de alcance. Y si lo que buscan es explicar, en el caso de Melchor, no sé, luego vamos a ver qué es lo que quiere, pero si lo que buscan es analizar las causas, el efecto, demostrar qué está ocurriendo con respecto a la gestión y regularización de la posesión de inmuebles municipales, entonces ahí el alcance es explicativo. Por lo tanto, en el caso que nosotros estamos, ¿qué cosa es? Correlacional. Es correlacional porque nosotros no estamos manipulando ninguna variable. Yo no voy a capacitarlos a ustedes como grupo y comparar el antes y el después con respecto a la mediación y a la conciliación. Yo lo único que voy a hacer es medir el conocimiento ciudadano y la disposición que tiene a utilizar la mediación para luego analizar si hay una relación o no entre las variables. Por lo tanto, el estudio, cuando nosotros lo narramos en la metodología, decimos con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de alcance correlacional, porque pretende analizar la relación entre el conocimiento ciudadano y sobre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la disposición que tienen los ciudadanos, las personas adultas de una comunidad X, a utilizarlos durante el año 2026. Es importante que ustedes entiendan que correlacionar no significa causalidad. Son dos cosas diferentes. Correlación es relación si una variable influye en la otra y la causalidad es otra cosa. Si nosotros encontramos con nuestra investigación que las personas con mayor conocimiento tienen mayor disposición a usar la mediación, nosotros no podemos afirmar automáticamente que el conocimiento causa esa disposición, porque nosotros no estamos demostrando causalidad. No estamos viendo causa-efecto, lo que estamos viendo es relación. Solo podemos decir que existe una relación entre las variables, pero no podemos decir que hay, que hay causalidad. Eso es importante, de ahí la diferencia entre los alcances de la correlacionalidad y el alcance explicativo, que sí es para causa y efecto. Es importante porque pueden influir otros factores además del conocimiento en el caso que estamos viendo, como las experiencias previas en conflictos judiciales, como la confianza o desconfianza en instituciones, el nivel educativo, los costos percibidos del proceso judicial, la cultura de diálogo. Yo creo, de mi experiencia profesional, les digo, eh, a veces es más difícil, uno dice, no, mientras más capacitada la persona, más propensa al diálogo. No, en materia de impartición de justicia, a veces todo lo contrario. Mientras mayor conocimiento tiene el sujeto que está sometido a litis, menos disposición sienta a dialogar porque él siente que tiene la razón. Y que como él conoce, él sabe que por esa no es la vía. Entonces, viene la cultura del diálogo. Si estamos acostumbrados a dialogar en vez de ir a la confrontación, te encuentras con personas que te dicen, con clientes que te dicen, no, yo quiero ir al litigio, a mí me gusta el litigio, no, yo quiero el litigio, yo quiero ganar.
porque siente que si van a mediación y conciliar no están ganando. Eso es importante y eso tiene que ver, vamos a suponer, con experiencias familiares. Pero a mí, fíjense, pero yo no vi nada de eso, porque mi investigación no era saber las causas por las que las personas no acuden a la mediación. Mi investigación era solamente ver si había relación entre el conocimiento y la disposición a utilizarlo, que son dos cosas totalmente distintas. Por lo tanto, de esta diapositiva, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que la hipótesis es una respuesta tentativa que relaciona variables, que el alcance define hasta dónde va a llegar la relación, que por otro lado, tercero, en nuestro ejemplo jurídico, que es el que estamos, el estudio es correlacional, porque lo que queremos es analizar la relación entre conocimiento ciudadano, como en ese que ven ahí. Quiero analizar la relación entre el uso de plataformas digitales y la motivación académica, pero no estoy viendo las causas de ello. Por lo tanto, si mi hipótesis es esta, mi pregunta lógica es: ¿qué relación existe entre el uso de plataformas digitales y la motivación académica de los estudiantes universitarios? ¿O qué relación existe entre el conocimiento ciudadano y la disposición a utilizar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, para que yo pueda tener este tipo de hipótesis? Y pues tengo una hipótesis nula de no existe relación. ¿Por qué me planteo la hipótesis nula? Porque si yo nada más me planteo una hipótesis positiva principal y luego, cuando yo aplico mi cuestionario, cuando hago el análisis de las encuestas, de los resultados, el análisis matemático, no se me valida la hipótesis, entonces mi investigación se queda como que coja, porque no va a cumplir con todos los elementos que requieren ese sentido. Entonces, ahí vamos al diseño de investigación. Una vez que yo tengo todo esto, es decir, que tengo marco introductorio, marco teórico, que cerré mi marco teórico con mis variables, las conceptualicé, las operacionalicé, me planteé la hipótesis, porque en enfoques cuantitativos nos planteamos sí o sí hipótesis. El diseño de investigación, mi marco metodológico. Es decir, nosotros nos definimos que nuestro enfoque será cuantitativo, de diseño no experimental, de corte transversal y de tipo correlacional. ¿Qué significa esto? Vamos a ir por cada parte. Es cuantitativo, ¿por qué? Porque se recolectan datos numéricos. Es no experimental porque nosotros no manipulamos las variables, sino que las recolectamos tal y como se dan en su contexto original. Como investigadores, no vamos a obligar al grupo de estudiantes a usar las plataformas digitales, ni voy a impedir que otro grupo las use, ni los voy a someter a ustedes a procesos de mediación o conciliación. Simplemente yo les aplico el cuestionario, les pregunto y ustedes me dicen cómo ocurre y ya. Es transversal porque los datos los recolecto en un único momento. Es como si yo tomara una fotografía de la situación en un periodo determinado. Y por otro lado, es correlacional porque lo que busco es analizar si existe relación entre el uso de plataformas digitales y la motivación académica, o entre el conocimiento sobre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la disposición a emplearlos para solucionar un litigio. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan que el enfoque cuantitativo será diseño no experimental o experimental, dependiendo de corte transversal o longitudinal, dependiendo de cómo recolectemos los datos, y los alcances podrán ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, dependiendo de cómo yo me formule mi pregunta general. Por eso, es lo que siempre digo en clase, lo más importante en metodología no es, como decía Mario Bunge, no es encontrar la respuesta correcta, sino plantearse la pregunta correcta. Si su pregunta general de investigación está bien, ustedes van a tener allanado una gran parte del camino, porque de su pregunta general se desprende todo. Por ejemplo, si en materia de gobernanza yo quiero estudiar el clima laboral y el compromiso organizacional en una empresa, probablemente ese sería un estudio cuantitativo de diseño no experimental, de corte transversal, de alcance correlacional. Porque si yo solamente voy a ir a recolectar los datos una vez y analizar la relación que existe entre las variables, entonces yo no voy a estar yendo ni a lo cualitativo ni tampoco a un análisis mixto. Me voy a quedar solamente con esos datos tal y como se dan en su contexto original. La población y la muestra en materia cuantitativa, es importante que ustedes tengan de ahí qué elementos. Primero, que la población es el conjunto total de personas o casos que tienen características que me interesan a mí en el estudio. Por ejemplo, si fueran ahora, yo tengo a todos los estudiantes de ciencias sociales de la universidad, pero dentro de los estudiantes de lo que es el área de ciencias sociales, yo me voy a quedar con mi muestra, ¿quiénes serían? Los estudiantes que están cursando estudios de posgrado en el área de ciencias jurídicas y gobierno. Y luego yo voy a delimitar
esa población en esa muestra, que es una parte de la población. La muestra puede ser, como ven ahí, con el otro ejemplo anterior, de 80 a 120 estudiantes que puedo seleccionar de forma aleatoria o por conveniencia o mediante un muestreo probabilístico. Tomo el listado completo. En ese sentido, cada estudiante me responde el cuestionario y yo recolecto los datos tal y como se dan. Por ejemplo, ¿qué criterios son importantes aquí que yo me establezca? Bueno, el consentimiento informado, la participación voluntaria. Ustedes tienen que narrar eso en su tesis y en su anteproyecto. ¿Cuáles son los criterios que van a tener en cuenta? El anonimato, la confidencialidad, el uso académico que le van a brindar a los datos, las preguntas que no sean invasivas ni discriminatorias, hacerle la aclaración ética a los estudiantes, es importante. ¿Por qué? Porque ustedes declaran en su metodología cómo ustedes piensan recolectar esos datos. Ese procedimiento de recolección de los datos es importante. Y en materia cuantitativa, hay algo tan importante que es el instrumento más utilizado que empleamos en los estudios cuantitativos, ya sean de percepción, de actitud o de valoración, que es el cuestionario con escala tipo Likert. La escala Likert es una escala que nos permite a nosotros, como ustedes ven ahí, indicarnos el nivel de acuerdo o desacuerdo que puede tener nuestros participantes con respecto al tema que le estamos preguntando. En la diapositiva ustedes ven que empieza con 1 totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 neutral, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Por lo tanto, ahí que tenemos en cuenta, es una escala que convierte la percepción en un dato numérico. Por ejemplo, si un estudiante, como ustedes me marcan la afirmación, me siento motivado para cumplir con mis actividades académicas, está presentando o está exponiendo que tiene un alto nivel de acuerdo con esa afirmación. Por lo tanto, si yo, mis ítems, era, vamos a suponer que el indicador en mi operacionalización era frecuencia con que accede a la plataforma virtual de la universidad. Si el otro indicador era tipo de emplea los recursos digitales, se siente motivación para cumplir con las actividades académicas, esfuerzo que realiza para obtener un buen desempeño académico. Eso se convierte luego en los ítems de mi cuestionario. Y el ítem yo lo convierto en una escala del Likert. Es decir, si yo quería saber frecuencia de ingreso a la plataforma, el ítem es ingreso frecuentemente a la plataforma virtual de la universidad. Y pongo entonces mi escala de Likert. Totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces, el ítem lo que hace es medir la frecuencia del uso de la plataforma. El ítem, me siento motivado para cumplir, mide el uso académico de los recursos digitales. Entonces, si se dan cuenta, es una cuestión de percepción, porque a lo mejor la percepción de Melchor, de Diana, la percepción de cualquiera de ustedes no es idéntica a la mía, pero yo puedo tabular esos datos que en principio son variables cualitativas, las puedo convertir en datos numéricos. Entonces, es importante que ustedes eh, vean los criterios de calidad al momento en que ustedes redactan su instrumento. Y aquí viene algo muy importante que es la necesidad, y vamos a verlo ahora, la valida, que ustedes validen sus instrumentos antes de aplicarlos. A veces nosotros encontramos que nuestros estudiantes le preguntamos, bueno, antes de aplicar los instrumentos, ¿usted los validó? Y se nos quedan como si estuvieran en blanco. Preguntamos, ¿usted se lo envió a expertos o aplicó alguna prueba piloto previa para saber si las personas entendían las preguntas o se lo envió a expertos en la materia para que les valoraran la confiabilidad o la validez del instrumento, la objetividad de sus preguntas? Por ejemplo, a mí me ocurre, a veces yo utilizo palabras o vocabularios que generan conflicto de calificación. ¿Por qué me dicen así? Esa palabra puede tener una connotación diferente en Paraguay porque se entiende, tiene otro significado. O sea, cuando le he enviado a validar mi instrumento me han dicho, no te van a entender lo que estás explicando. Entonces, es necesario entonces de que yo reformule la pregunta para que me la pueda entender el público objetivo al que está destinado. Porque no basta con que yo construya el ítem. Yo tengo que validar mi instrumento, mi cuestionario antes de yo aplicarlo, que es lo que vamos a ver en esta diapositiva. Es decir, ¿qué significa validar un instrumento? Validar un instrumento es que yo reúno la evidencia de que mi cuestionario mide lo que ciertamente yo declaré en mi investigación que iba a recolectar esos datos. Muchas veces ustedes creen que validar es simplemente pedirle al experto que firme una planilla. Mira, hasta ahí tenemos una parte de la validación.
Pero validar es mucho más que eso. Validar implica revisar si los ítems son claros, si son pertinentes, si son coherentes, si son suficientes para medir las variables del estudio. Entonces, nosotros tenemos tres tipos de validez. Validez de contenido, validez de constructo y validez de criterio. La validez de contenido generalmente la hacemos mediante juicio de expertos. Los expertos revisan si cada ítem corresponde a la dimensión y el indicador que estaba en nuestra tabla de operacionalización y miden si el lenguaje es claro y si el ítem es pertinente. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de motivación académica. Si estoy midiendo motivación académica, los expertos me verifican a los expertos a los que yo se los envío que los ítems que yo me estoy planteando en mi cuestionario cubran interés, esfuerzo, persistencia. Si todos los ítems hablan solamente de satisfacción con la plataforma, entonces el instrumento no estaría midiendo adecuadamente la motivación académica. La validez se refiere a si los ítems representan correctamente el concepto teórico. Es decir, si ciertamente la muestra es suficiente, si la técnica estadística que se está empleando es correcta, y la validez de criterio consiste en comparar el instrumento con una medida externa relacionada. Por ejemplo, si una escala mide motivación académica, el experto podría observar si se relaciona con otra escala validada, otro motivador. Ustedes como investigadores son los que les piden al experto qué es lo que quieren que le valide, si el contenido, si el constructo, si el criterio. Dependerá de ustedes. A veces piden los tres, a veces uno solo de ellos, dos de ellos, porque guarda relación con qué, con lo que ustedes el objetivo que se están proponiendo con la investigación. Por lo tanto, primero hago mi matriz de operacionalización de variables, luego redacto mis ítems, le envío como tercero a mis expertos para que me los revisen y cuando recibo esa planilla firmada por los expertos, hago los ajustes al instrumento y luego aplico una prueba piloto a una parte de mi muestra para saber si se va a comprender y si el instrumento se entiende. Este proceso es importante porque nos permite a nosotros detectar errores antes de aplicar el cuestionario definitivo. Por ejemplo, la observación del experto me dice, este ítem es ambiguo porque no se comprende las palabras, o este ítem mide dos ideas, o este ítem no guarda relación con la dimensión planteada, o faltan ítems para medir persistencia o capacidad. Entonces, yo tengo que modificar mi pregunta, porque se supone que yo se la envío a esos expertos porque ellos tienen la expertise, el know-how, el savoir-faire con respecto al tema y por lo tanto yo acudí a ellos para poder mejorar. La validación no se debe ver como un mero trámite, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, sino como una garantía de calidad, de calidad metodológica, porque el instrumento no basta con que el cuestionario de ustedes sea válido, el instrumento tiene que ser confiable. Entonces, en la confiabilidad, ¿qué significa? Ahí viene la otra parte. Ya recibí las planillas del experto, yo tengo que tabular ese puntaje que me le dio el experto. La confiabilidad significa la estabilidad y la consistencia que está teniendo, que va a tener mi instrumento para medir las variables que yo pretendo medirle. Es decir, un instrumento confiable me tiene que dar resultados consistentes porque mide la misma variable en condiciones similares. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si una escala mide, seguimos con motivación académica. Si yo pienso medir la motivación académica y la motivación académica tiene 6 ítems, se espera que esos 6 ítems estén relacionados entre sí. Si un estudiante responde alto en interés académico, probablemente me debería responder también alto en esfuerzo o persistencia, aunque no siempre sea así, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que formular mis preguntas de forma que generen relación entre ellas, porque son criterios prácticos. Primero, aplico la prueba piloto antes de la recolección definitiva, porque la prueba piloto me permite a mí tomar un grupo pequeño de participantes similares a mi muestra real. Mi muestra va a ser de 120, pero tomo 10 personas de esa muestra y les aplico el instrumento luego de que el experto me envió y hice las modificaciones respecto a ello. ¿Para qué? Para detectar si hay problemas de comprensión, de ambigüedad o la extensión del cuestionario. Me dijeron, mira, Viviana, lo siento, pero el cuestionario me tomó media hora. Yo no pude terminar de contestarlo. Tenía demasiadas preguntas. Hay preguntas que la pregunta 5, 6, 7 no las comprendí. No sé qué significa lo que pusiste en la pregunta 3. Entonces, eso me permite a mí revisarlo porque el ítem ambiguo puede interpretarse de diferentes maneras. Si el ítem está duplicado,
estoy preguntando dos cosas al mismo tiempo que no debería ser. Si el ítem está inducido, es decir, si empuja, es sugestivo, como esas preguntas impertinentes y sugestivas que tenemos en el pliego de soluciones o cuando hacemos las preguntas o las repreguntas en un proceso, si el ítem del cuestionario me empuja al participante a responder de cierta manera, hay que modificarlo porque no puede sugerir, no puede ser sugestivo. Por lo tanto, usar la misma escala para una misma variable, eso es importante porque hace falta mantener la estructura. Si va a ser una escala del 1 al 5, del 1 al 5 a lo largo de todo nuestro cuestionario. Y entonces luego lo que hacemos es calcular la consistencia interna una vez que aplicamos la prueba piloto. ¿Por qué? Porque o la prueba por experto. La consistencia interna es cuando hay varios ítems por variable. Vamos a suponer que yo tengo mi primera variable y con el ejemplo que vimos anteriormente, esa variable tenía 3 dimensiones y tenía 6 ítems. Por lo tanto, aquí aparece lo que muchas veces ustedes escuchan que es el denominado alfa de Cronbach, que es un indicador estadístico para saber la consistencia interna de nuestros instrumentos. Una lectura rápida es del siguiente modo. Cuando yo hago el cálculo matemático, si mi pregunta me dio con la validación mayor a 0,9, la pregunta es excelente y no se modifica. Si la pregunta me da entre 0,8 y 0,89, es una pregunta buena. Si la pregunta me da entre 0,7 y 0,8, es una pregunta aceptable. Pero si la pregunta me dio cuando dice la validación interna, de consistencia interna, inferior a 0,7, eh, necesito qué cosa? Revisar el ítem. Y necesito modificarlo porque ese ítem no me va a dar consistencia. Por lo tanto, con el ejemplo, si la variable motivación académica, que era con la que estábamos trabajando, o conocimiento con respecto a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tiene 6 ítems, porque yo tengo 6 preguntas que miden esa variable y me obtiene un coeficiente de Cronbach de 0,82, me dice que mis preguntas tienen una consistencia interna buena para ser aplicada. Pero si me da 0,6, las preguntas que me den eso yo debería eliminarlas, porque no son preguntas que me van a responder o me van a brindar datos que sean útiles. Eso es importante porque un alfa alto no reemplaza la validez. Por lo tanto, ¿qué significa esto? El instrumento puede ser consistente, pero estar midiendo mal el concepto. Por eso siempre recomiendo, al menos yo siempre recomiendo a los estudiantes, usted envíe por expertos y al experto le hace una tabla de tabulación que él le califique, hace su prueba piloto y cuando tiene esos datos hace su consistencia interna, porque si hay coherencia entre ellos, créanme que van a poder depurar. Una vez que ustedes tienen todo esto, entonces es que pueden construir el instrumento final para poder ser aplicado. Eso es importante que ustedes lo tengan. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes apliquen el instrumento en materia cuantitativa, que es el enfoque en el que estamos, en el enfoque cuantitativo, el análisis de datos cuantitativos que ustedes presentan en su tesis debe elegirse según el objeto de estudio. Es decir, no se elige una prueba estadística porque parezca más sofisticada, no sé, una correlación de Pearson, un chi cuadrado, una estadística descriptiva o frecuencia absoluta, frecuencia relativa, no, sino porque responda al objetivo mío de investigación. Si el objetivo mío de investigación fue describir una variable característica de los estudiantes, entonces yo en mi análisis de datos yo debo tener frecuencia, porcentaje, media, desviación estándar, que es algo que yo siempre le digo a los estudiantes. A veces el estudiante piensa que hacer un enfoque cuantitativo es nada más poner los gráficos. No, hasta ahí tiene estadística descriptiva. Pero si el nivel de su investigación, el alcance de su investigación cuantitativa es describir, usted tiene que tener frecuencia absoluta, frecuencia relativa, los porcentajes, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar. Por ejemplo, si yo quiero describir el nivel de satisfacción que tiene la población con respecto a los servicios municipales, yo puedo calcular qué porcentaje de personas está satisfecha, insatisfecha o que está neutral con respecto a los servicios que brinda la municipalidad. Entonces, yo puedo calcular una media general de satisfacción. Pero si mi objetivo es relacionar dos variables. Podemos utilizar qué cosa? Correlación de Pearson o Spearman. Por ejemplo, si yo quiero, como en el caso que estamos viendo acá, que estamos viendo dos casos a la par, analizar la relación entre el uso de plataformas digitales y motivación académica, yo quiero ver esa correlación entre ambas variables. Y si ambas variables me dan puntuaciones numéricas, yo puedo utilizar una correlación. Si el objetivo es comparar grupos, porque mi análisis cuantitativo se basa en la comparación, podemos utilizar qué cosa, TED Student, ANOVA o pruebas no paramétricas como el U.
de Mann-Whitney en ese sentido. Por lo tanto, a lo que estoy diciéndole con esto, amén de que vamos a tener más adelante talleres de análisis cuantitativo puro, este taller es solamente para decir los elementos de el que debe tener un enfoque cuantitativo. Vamos a tener en su momento CPS y esas cuestiones, Atlas TI, más QDE, y vamos a ver estas cuestiones de ANOVA, pruebas no paramétricas, cómo se hacen en enfoques cuantitativos. ¿Por qué? Porque nos hemos percatado en los últimos tiempos que el estudiante declara enfoque cuantitativo y solamente pone los gráficos. Describe el gráfico, estadística descriptiva, pero no hace el análisis estadístico correspondiente o el análisis cuantitativo correspondiente, teniendo en cuenta el objetivo general que se planteó. Por ejemplo, si yo quiero comparar, sigo con motivación académica, la motivación académica entre estudiantes de primer año, estudiantes de segundo año, o entre estudiantes del turno mañana y estudiantes del turno noche, o estudiantes que están en la maestría y estudiantes que están en el doctorado, si el objetivo es asociar las categorías, entonces puedo utilizar el chi cuadrado porque es un análisis estadístico, un análisis matemático, cuantitativo que me va a permitir hacer esa asociación de categorías. Si yo lo que quiero es analizar si existe asociación entre el rango de edad y nivel de participación ciudadana agrupado en bajo, medio o alto, entonces yo puedo utilizar chi cuadrado. Si yo lo que quiero es predecir una variable, entonces mi enfoque cuantitativo será cuantitativo, pero mi análisis matemático cuantitativo va a ser de regresión lineal. Por ejemplo, si yo puedo analizar si el clima laboral y la carga de trabajo predicen el bienestar laboral. Y yo hago un análisis de regresión lineal para ver en qué medida el clima laboral depende de de la carga de trabajo. O si ambas categorías, en realidad, si tanto el clima laboral como la carga de trabajo son las que influyen en el bienestar laboral de mis trabajadores. Por lo tanto, lo primero es que de esto les tiene que salir que cuando ustedes declaren enfoque cuantitativo puro no significa solamente tener gráficos tipo pastel o tipo barra. Hasta ahí tienen estadística descriptiva. Hasta ahí están presentando resultados. Pero el análisis cuantitativo lleva un análisis profundo matemático dependiendo del objetivo general que ustedes se plantearon. Si es describir una variable, en su análisis estadístico tiene que aparecer frecuencia, porcentaje, desviación estándar. Si hay relacional de variable, como ven ahí, correlación. Si hay comparar grupos, t-de-student, si es asociar chi cuadrado, si es predicción, regresión lineal. Por ejemplo, siempre que nosotros queramos analizar participación ciudadana según edad, sexo, no sé, ámbito de la profesión en el que se encuentra, yo estoy asociando categorías. Si yo quiero saber la motivación que tiene un turno de trabajo o un turno determinado con respecto a otro, the student. Si yo quiero saber el bienestar laboral según clima y carga de trabajo, como les decía, regresión lineal. Por lo tanto, es importante que ustedes depuren primero su base, por eso es tan importante lo que preguntaba Diana. Ustedes tienen que saber cuáles son los conceptos, categorías o variables con las que van a trabajar. ¿Para qué? Para que entonces no tengan resultados que tiendan a que sean resultados válidos, pero que no les responden a sus objetivos. Y cuando hagan análisis cuantitativo, una vez que ustedes obtienen sus resultados, ustedes tienen que analizar esos resultados. Por lo tanto, primero presentan los resultados, que es lo que se conoce como depuración de la base, luego codifican esas respuestas, acorde con el tipo de análisis que están haciendo, le otorgan valores del 1 al 5, describen las variables y por último, ¿qué hacen? Hacen la interpretación de esos resultados. Esa interpretación, que es lo que se conoce como la discusión de los resultados, para saber, en nuestro caso, si hubo correlación entre conocimiento y disponibilidad o entre uso y motivación académica. Y eso lo tienen que explicar en función de qué, de los objetivos que en su día ustedes se plantearon. Porque si no, no hay una relación en la matriz de datos. Entonces, ustedes tienen que demostrar esa matriz de datos. Una vez que ustedes, marco analítico, presentan resultados, analizan los resultados, ustedes tienen que cerrar en materia cuantitativa con una matriz de datos. Una matriz de datos que van a crearla en dependencia de que, en dependencia de los tipos de datos que ustedes, en el ejemplo que ven aquí, que estamos con correlación entre uso de plataformas y motivación académica, mi matriz surge del siguiente modo. Tengo en mi primera fila los participantes, luego tengo las frecuencias y los porcentajes que me dio cada uno, los cruces que se dan entre ellos. ¿Para qué? Porque eso es lo que me va a permitir rechazar
o validar la hipótesis que yo en su día me planteé. Por ejemplo, podemos saber cuántos estudiantes usan frecuentemente la plataforma y cuál es el promedio de la motivación académica. ¿Por qué? Porque promedio lo saqué de los registros académicos. Y la frecuencia con la que acceden a la plataforma lo hice a través de la analítica de la plataforma y de las respuestas que los estudiantes me dieron. Una vez que yo tengo eso, que voy a la correlación de Pearson. Yo analizo la relación entre esas variables para calcular si existe una correlación entre el uso de plataformas y la motivación académica. Eso lleva cálculo matemático. Ese cálculo matemático, la teoría me dice que si es superior a 0,9, entonces sí existe correlación. Si es inferior a ello, no existe correlación. Entonces, yo no puedo decir al finalizar mi tesis, en mis conclusiones, se valida la hipótesis si yo no tengo ese cálculo matemático hecho, que es otro de los errores que muchas veces encontramos. Ustedes nos dicen, la hipótesis quedó demostrada y se comprueba de que existe, que a mayor uso de plataformas digitales, mayor motivación académica. ¿Y de dónde sacó esa afirmación? No porque los estudiantes, no, el cálculo matemático. Por eso empezamos con un taller de investigación cuantitativa, porque hasta ahora yo creo que en investigación cuantitativa ustedes tienen que ser prudentes al interpretar los datos. No se trata solamente de que ustedes pongan los gráficos, vuelvo y repito, sino que tienen que hacer el análisis estadístico, el análisis matemático, dependiendo del tipo de investigación cuantitativa a la que hayan ido. Y eso dependerá del alcance que ustedes estén buscando, si es descriptivo, si es exploratorio, si es correlacional o si es causal. En ese sentido, para ir cerrando, yo le pongo acá, tienen varios autores académicos, porque siempre se casan con Hernández Sampieri, pero tienen otros autores académicos que son importantes también. Por ejemplo, además de Sampieri y Paulina Mendoza Torres, son útiles porque les permiten de una manera, yo creo que más clara, explicar el enfoque, el alcance, el diseño, la hipótesis, la muestra. Pero tienen a Fred Kerlinger, como ven ahí, que es un referente clásico de investigación del comportamiento, que sobre todo en materia de ciencias jurídicas trabajamos con ello, en gobernanza también muchísimo, porque nos permite comprender variables. Creswell, que es otro de los autores, porque en diseños de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta lo pueden usar, sobre todo para la estructura metodológica. Tienen a Babi y Braiman, que son referentes en investigación social, sobre todo en fenómenos que tienen que ver con aplicación de encuestas, medición de actitud, que en gobernanza y en gobierno trabajan muchísimo con ellos. Tienen a Campbell, a Stanley y a Shadis, así que Cook también, que para diseños experimentales o cuasi experimentales, si ustedes van a trabajar estudios que tienen que ver con una localidad o cuando quieren evaluar efectos, por ejemplo, en el área de gobierno, cuando quieren evaluar los efectos de un programa, de una intervención pública o del tratamiento que se le está dando a algo, estos autores son clave en ese sentido. Estos autores, ¿para qué se los estoy presentando? Para que ustedes tengan en cuenta la decisión metodológica siempre tiene que estar fundamentada. Ese es otro error metodológico que estamos encontrando. Ustedes plantean su diseño metodológico y no sustentan lo que afirman en su diseño metodológico, en su marco metodológico, con qué autor metodológico se vincula. Para un área de maestría, hasta un autor metodológico sin problema. Para un área de doctorado, mínimo 5 autores metodológicos tienen que emplear dentro de su diseño metodológico. Y es importante que vean la coherencia dentro de ello. Entonces, lo primero, para cerrar con el taller hasta aquí, la parte de la exposición, ¿no? Una investigación cuantitativa sólida no es porque tenga más encuestas, no es porque tenga más gráficos o más tablas, sino aquella que mide correctamente aquello que ustedes necesitan responder. Es decir, la variable del área en la que usted va a trabajar tiene que ser una variable que se pueda medir para que se genere una investigación cuantitativa. Entonces, hasta ahí, pregunto, ¿se comprende? ¿Se entendió todo? ¿Alguna pregunta? Muy amable, gracias. Bueno, si no hay preguntas ni inquietudes, bueno, agradecerles a todos. Me gustaría si pudieran, para dejar evidencia, si puede dejar de compartir acá. De todas maneras, vamos a tener varios talleres. Yo los invito a que formen parte del seminario de investigación que vamos a tener
dentro de la escuela de posgrado, porque van a hacerse exposiciones, cuestiones. Ustedes pueden participar también con sus propios proyectos de investigación, aun y cuando no estén desarrollados. Es importante que lo hagan, porque entonces ahí van a tener la retroalimentación directa de los investigadores del área, para que otras miradas también que los ayuden a trabajar con ellos. Entonces, nada, de mi parte, agradecerles a todos por su presencia y si pueden activar un momento, a los que puedan y tengan disponible la cámara, así podemos dejar constancia. Profesora, Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Aníbal hola Aquino le Aníbal, saluda. buenas noches. ¿Cómo le va? Un gusto. Todo bien. Muy interesante realmente este taller. Nos ayudará muchísimo porque estamos en un proceso, ¿verdad? Ya de generar nuestra tesis, ¿verdad? Yo soy de la maestría en Gobierno y Gerencia Pública. Ok. Quiero preguntarle si podríamos acceder al material de lo que vimos Sí, hoy grabado o todo a través así, de, la conversación. sí, Aníbal, a través de las coordinaciones, una vez que cerremos el ciclo de talleres, van a estar llegándole, como mismo le llegó la notificación del taller, les van a llegar los links de acceso a las grabaciones, así como a los materiales, como la guía, vamos a decir, de los elementos que deben tener en cuenta en ese sentido. Les va a llegar por la misma vía para que puedan tenerlo disponible. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, otra duda que tengan? ¿No? Bueno. Pues nada, agradecerles a todos su presencia el día de hoy y con eso estamos dando por terminado el taller. Vamos a tener varios talleres, uno de investigación cualitativa y otro de investigación mixta dentro del área de ciencias jurídicas y gobierno y también, bueno, el área de investigación de ciencias sociales también va a tener los mismos talleres a los efectos de que ustedes puedan nutrirse de las miradas de los diferentes investigadores que tenemos en el área. Entonces, buenas noches y que tengan un buen descanso y feliz resto de semana. Gracias, profesora. Buenas noches.